Esto que voy a contarte no aparece en ningún periódico. No hay registros oficiales. La policía archivó el caso como disturbios vecinales menores. Pero yo estuve ahí. Yo viví lo que realmente pasó en el edificio maldito de Buenos Aires. Mi nombre es Sebastián. Trabajo como conserje nocturno y durante 3 meses fui testigo de algo que desafía toda lógica. En una sola noche, 47 familias abandonaron sus hogares. Dejaron todo atrás: muebles, ropa, recuerdos de toda una vida. Algunos ni siquiera se llevaron las llaves de sus autos. Cuando llegué al trabajo esa madrugada, encontré puertas abiertas de par en par, televisores encendidos, comida caliente aún humeando en las mesas. Lo que descubrí esa noche cambió mi percepción de la realidad para siempre. Y lo más perturbador de todo es que después de 7 años sigo sin tener respuestas. Solo tengo la certeza de que hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen. Y a veces, esas cosas deciden mostrarse. Era marzo del 2017. Buenos Aires vivía uno de esos veranos que se extienden más de la cuenta, donde el calor nocturno hace que el asfalto desprenda vapores que distorsionan la visión. Yo tenía 28 años y llevaba 2 trabajando como conserje nocturno en el edificio Mirador San Telmo, ubicado en la calle Estados Unidos entre Bolívar y Defensa, en pleno corazón del barrio histórico. El edificio era una construcción de los años 40, 13 pisos de departamentos pequeños pero bien mantenidos. Familias de clase media, jubilados, algunos estudiantes universitarios. Era el típico edificio porteño donde todos se conocían, donde las señoras mayores bajaban a la portería para charlar conmigo durante las madrugadas silenciosas. Mi trabajo era simple: recibir correspondencia nocturna, hacer las rondas de seguridad cada 2 horas, mantener limpio el hall de entrada y estar disponible para cualquier emergencia. Durante el día estudiaba administración de empresas, así que el turno nocturno me venía perfecto. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso creía. La primera señal de que algo no andaba bien llegó una noche de finales de febrero. Eran aproximadamente las 2 horas de la madrugada cuando escuché el primer golpe en el techo de la portería. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el primer piso. Pensé que algún vecino se había levantado al baño y había tropezado, pero luego escuché otro golpe, y otro más. Los golpes siguieron durante toda esa madrugada, siempre el mismo patrón: 3 golpes secos, una pausa de exactamente 30 segundos y luego otros 3 golpes. Era tan preciso que llegué a cronometrarlo con mi celular. Al principio pensé que era algún problema de cañerías, esos ruidos extraños que hacen los edificios viejos cuando cambia la temperatura. Decidí subir a investigar. Tomé las llaves maestras y subí por la escalera, parándome en cada piso para localizar el origen del sonido. Pero algo extraño sucedía. Mientras subía, los golpes parecían venir siempre del piso de arriba. En el primero sonaban desde el segundo, en el segundo desde el tercero, y así sucesivamente. Cuando llegué al 10º piso, los golpes se escuchaban desde el 11º, en el 11º, desde el 12º. Y cuando llegué al 12º, el último piso habitable, los golpes venían claramente desde arriba. Pero arriba solo estaba la azotea. Subí por la escalera de emergencia hasta la azotea. La puerta estaba cerrada con llave, tal como la había dejado durante mi ronda anterior. La abrí lentamente y salí al aire nocturno de Buenos Aires. La azotea estaba completamente vacía. No había nada que pudiera producir esos golpes tan regulares y contundentes. Pero mientras estaba ahí parado, mirando hacia la ciudad iluminada, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez venían de abajo, del 12º piso. Bajé corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llegué al 12º piso y todo estaba en silencio. Un silencio tan absoluto que resultaba inquietante. En un edificio con 47 departamentos ocupados, siempre hay algún ruido. Televisores, conversaciones, el ronroneo de un refrigerador. Pero esa noche, el 12º piso estaba sumido en un silencio que parecía tener peso propio. Me quedé ahí durante 20 minutos esperando. Nada. Volví a la portería y los golpes comenzaron inmediatamente, como si hubieran estado esperándome. La noche siguiente, los golpes regresaron exactamente a las 2 horas de la madrugada. 3 golpes, 30 segundos de pausa, 3 golpes más. Esta vez decidí no subir. Me quedé en la portería, intentando concentrarme en mis estudios, pero era imposible. El sonido era hipnótico y perturbador a la vez. Fue entonces cuando doña Carmen, del 4º piso, bajó en bata y pantuflas. Carmen tenía 75 años. Vivía en el edificio desde su construcción en 1943 y era de esas personas que nunca se quejaban de nada. Sebastián, me dijo con voz temblorosa, ¿usted también los escucha? ¿Los golpes?
Pregunté, y ella asintió con alivio. Pensé que me estaba volviendo loca. Llevo 3 noches sin dormir. Son siempre 3 golpes, ¿verdad? Como si alguien estuviera llamando. Le preparé un té y nos quedamos charlando hasta que los golpes pararon, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Carmen me contó que otros vecinos también los habían escuchado, pero nadie se atrevía a hablar del tema abiertamente. En este edificio han pasado cosas raras desde siempre, me susurró antes de volver a su departamento, pero nunca algo así de persistente. Si te gustan estas historias reales, suscríbete porque tengo muchas más que no he contado. Experiencias que me han marcado profundamente y que tal vez te ayuden a entender que el mundo es mucho más extraño de lo que creemos. La tercera noche fue diferente. Los golpes comenzaron a las 2 de la madrugada, como siempre, pero esta vez no venían del techo, venían de las paredes. Primero de la pared este, luego de la oeste, después de la norte. Era como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes, golpeando desde adentro. Llamé al administrador del edificio, pero me dijo que esperara hasta el día siguiente para hacer una inspección técnica. Seguramente son las cañerías del agua caliente, me explicó. Con este calor, el metal se dilata y produce ruidos extraños. Pero yo sabía que no eran las cañerías. Las cañerías no siguen patrones tan precisos. Las cañerías no se mueven de piso en piso como una presencia inteligente. La cuarta noche, los golpes vinieron acompañados de otro sonido. Algo que me heló la sangre. Pasos. Pasos lentos y pesados que recorrían el pasillo del primer piso justo encima de mi cabeza. Paso, 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 pausa. Paso, 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 pausa. Esta vez no dudé. Subí inmediatamente al primer piso. El pasillo estaba completamente vacío y en silencio, pero aún podía escuchar los pasos. Ahora venían del segundo piso. Subí al segundo y los pasos se habían trasladado al tercero. Era exactamente la misma situación que con los golpes, pero 1000 veces más perturbadora, porque los pasos sonaban como los de una persona real, con peso, con intención. Alguien o algo estaba caminando por los pasillos de mi edificio, manteniéndose siempre un piso por delante de mí. Cuando llegué al 10º piso, jadeando por la carrera, los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Fue en ese momento que vi la primera figura. Al final del pasillo del 10º piso, justo frente al departamento 10A, había una figura humana. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, vestida con lo que parecía ser ropa oscura. La iluminación del pasillo era tenue, solo una lámpara fluorescente cada 5 metros, así que al principio pensé que era algún vecino. «Disculpe», grité. «Edificio cerrado, ¿necesita ayuda?» La figura no se movió. No respondió. Ni siquiera dio señales de haber escuchado. Caminé lentamente hacia ella, mis pasos resonando en el pasillo vacío. Mientras me acercaba pude distinguir mejor sus características. Era una mujer de estatura media, cabello largo y oscuro, vestida con lo que parecía ser un camisón o bata larga. Estaba descalza. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté cuando estaba a unos 3 metros de distancia. Fue entonces cuando ella comenzó a girarse. El movimiento fue lento, antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Primero giró la cabeza, manteniéndola en un ángulo imposible mientras su cuerpo seguía de espaldas a mí. Luego, muy lentamente, el resto de su cuerpo siguió el movimiento. Cuando finalmente me enfrentó, vi que no tenía rostro. No me malinterpreten. No era que tuviera el rostro desfigurado o que estuviera en sombras. Simplemente no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, había solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado sus facciones con una goma de borrar. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba paralizado mirando fijamente esa superficie lisa donde debería haber un rostro humano. La mujer sin rostro dio un paso hacia mí. Sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre el suelo de baldosas. Era como si flotara unos milímetros por encima del suelo. Dio otro paso, y otro. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, bajando las escaleras de 3 en 3, tropezando, levantándome, siguiendo la carrera desesperada hacia la portería. No me detuve hasta estar dentro de la portería con la puerta cerrada con llave. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en marcar el número de la policía. 911. ¿Cuál es su emergencia?
Hay una intrusa en mi edificio, logré decir entre jadeos. Una mujer. Hay algo muy extraño con ella. ¿Está armada? ¿Representa algún peligro? ¿Cómo podía explicar lo que había visto? ¿Cómo podía decidir que había visto a una mujer sin rostro caminando por los pasillos? No estoy seguro. Solo vengan, por favor. Los policías llegaron 20 minutos después. 2 agentes jóvenes que revisaron todo el edificio, piso por piso, departamento por departamento. No encontraron nada, ni rastros de entrada forzada, ni señales de presencia extraña. ¿Está seguro de lo que vio?, me preguntó uno de ellos. Estas noches de mucho calor pueden jugar malas pasadas. El cansancio, el estrés. No les mencioné lo del rostro. Solo les dije que había visto a una mujer que no respondía cuando le hablé. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la portería hasta que llegó el conserje del turno mañana, mirando constantemente hacia las cámaras de seguridad del edificio. Pero aquí viene lo más extraño. Cuando revisé las grabaciones de las cámaras, no había nada. En el momento exacto en que yo vi a la mujer sin rostro, las cámaras mostraban un pasillo completamente vacío. La quinta noche fue cuando todo se descontroló por completo. Los golpes comenzaron más temprano, a las 11:30 de la noche, pero esta vez no era el patrón habitual de 3 golpes y pausa. Era un golpeteo constante, frenético, como si decenas de puños estuvieran martillando simultáneamente todas las paredes del edificio. Los vecinos comenzaron a llamar a la portería. Primero doña Carmen, luego la familia Rodríguez del 7º, después los estudiantes del 2º piso. Todos escuchaban los golpes. Todos estaban asustados. «Sebastián, ¿qué está pasando?», me preguntó Carmen por el intercomunicador con voz quebrada por el miedo. «No lo sé, doña Carmen. Quédese en su departamento con la puerta cerrada. Ya llamé al administrador». Pero el administrador no contestaba su teléfono. Ni esa noche ni las siguientes. Los golpes continuaron hasta las 2 de la madrugada, cuando comenzaron los pasos. Esta vez no era una sola persona caminando. Eran múltiples pasos, docenas de ellos, recorriendo simultáneamente todos los pisos del edificio. Pasos que subían y bajaban las escaleras, que recorrían los pasillos, que se detenían frente a las puertas de los departamentos. Desde la portería podía escuchar cómo los vecinos se movían nerviosamente dentro de sus hogares. Algunos lloraban, otros hablaban en susurros. Los niños pequeños del 8º piso no paraban de preguntar a sus padres qué eran esos ruidos. A las 3 de la madrugada los ruidos se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el caos anterior. Era un silencio absoluto, como si el edificio hubiera quedado completamente vacío. Fue entonces cuando las luces comenzaron a fallar. Primero se apagaron las luces del hall de entrada, luego las del primer piso. Piso por piso las luces se iban apagando, como si una presencia oscura estuviera subiendo lentamente por el edificio, devorando la luz a su paso. Cuando llegó al 10º piso decidí salir de la portería. No fue una decisión racional, fue como si algo me estuviera llamando, como si tuviera que subir y enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Tomé una linterna y comencé a subir por las escaleras, ahora sumidas en una oscuridad total. En cada piso que atravesaba podía sentir presencias a mi alrededor. No las veía, pero las sentía. Respiraciones que no eran mías, movimientos en la periferia de mi visión, susurros en idiomas que no podía entender. Cuando llegué al 10º piso, mi linterna comenzó a parpadear. La golpeé contra mi mano tratando de que funcionara correctamente cuando escuché mi nombre. Sebastián. Era una voz de mujer, suave pero extrañamente hueca, como si viniera desde muy lejos. Sebastián, ven. La voz venía del final del pasillo, exactamente del mismo lugar donde había visto a la mujer sin rostro. Cuéntame en los comentarios de qué país nos escuchas, necesito saber si esto pasa en otras partes del mundo, porque lo que vi esa noche me convenció de que hay fenómenos que trascienden las barreras geográficas, que tal vez existen en todos lados, esperando el momento adecuado para manifestarse. Caminé lentamente hacia la voz, mi linterna proyectando un círculo tembloroso de luz en el suelo. Con cada paso que daba, la temperatura parecía descender varios grados. Mi respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Sebastián, más cerca. La voz ahora sonaba justo frente a mí, pero no había nadie ahí, solo oscuridad y frío. Fue entonces cuando mi linterna se apagó completamente. En la oscuridad absoluta escuché algo que jamás podré borrar de mi memoria. Risas, docenas de risas que venían de todas las direcciones. Risas de mujeres, de hombres, de niños. Pero no eran risas alegres, eran risas vacías, sin humor,
sin humanidad, risas que sonaban como eco en una caverna profunda. Y en medio de esas risas comencé a distinguir formas en la oscuridad, figuras humanas que se materializaban lentamente, como si emergieran de las propias sombras. Todas ellas tenían algo en común: no tenían rostros. Decenas de personas sin rostro me rodeaban en el pasillo del 10º piso, riéndose con esas voces huecas y terribles. Algunas estaban vestidas con ropa moderna, otras con ropas que parecían de décadas pasadas. Había niños, adultos, ancianos, todos unidos por esa característica imposible: la ausencia total de facciones faciales. Una de las figuras, un hombre alto vestido con traje, extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran largos y pálidos, como si no hubieran visto el sol en años. «Ven con nosotros, Sebastián», dijo con una voz que parecía venir de debajo del agua. «Es tu turno de quedarte». Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. Los paramédicos me encontraron inconsciente en el hall de entrada del edificio a las 6 de la mañana. Según el informe médico, había sufrido una crisis de ansiedad severa, posiblemente causada por estrés laboral y falta de sueño. Pero yo sabía que no había sido una crisis de ansiedad. Sabía exactamente lo que había visto y experimentado. Durante los 3 días que pasé internado no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros sin rostro rodeándome en la oscuridad. Escuchaba esas risas vacías resonando en mi cabeza. Sentía esos dedos largos y fríos rozando mi piel. Los médicos me prescribieron ansiolíticos y me recomendaron tomar unas vacaciones. Mi novia de entonces, Andrea, vino a visitarme al hospital y se ofreció para acompañarme a casa de mis padres en Mar del Plata durante unos días. «Tal vez necesitas un cambio de ambiente», me dijo acariciando mi mano. «Ese trabajo nocturno te está afectando. No es normal lo que te está pasando». Pero ¿cómo podía explicarle que no era el trabajo lo que me estaba afectando? ¿Cómo podía contarle sobre las figuras sin rostro sin que pensara que me había vuelto loco? Decidí renunciar al trabajo. No podía volver a ese edificio, no después de lo que había presenciado. Le envié mi renuncia por correo electrónico al administrador, explicando que había tenido problemas de salud y necesitaba cambiar de actividad laboral. La respuesta que recibí me dejó helado. «Estimado Sebastián, lamentamos mucho tu decisión de renunciar, pero entendemos perfectamente los motivos. Te informamos que el edificio Mirador San Telmo será cerrado temporalmente para renovaciones estructurales. Varios vecinos han reportado problemas similares a los tuyos: ruidos extraños, sensaciones de presencia, problemas para dormir. El comité de propietarios ha decidido que es mejor evacuar temporalmente el edificio mientras se realizan estudios técnicos exhaustivos. Esperamos que te recuperes pronto. Saludos cordiales, ingeniero Martín Herrera, administrador». 47 familias. Todas habían experimentado lo mismo que yo. Todas habían reportado fenómenos extraños que los médicos y las autoridades preferían catalogar como estrés colectivo o histeria masiva. Pero yo sabía la verdad. Durante las siguientes semanas intenté retomar mi vida normal. Conseguí un trabajo en una oficina, con horario diurno rodeado de gente. Pensé que el contacto con la normalidad me ayudaría a superar el trauma, pero las consecuencias de esas noches en el edificio maldito siguieron manifestándose de formas que no esperaba. Desarrollé claustrofobia severa. No podía estar en espacios cerrados sin sentir que me faltaba el aire. Los ascensores se convirtieron en una pesadilla. Cada vez que las puertas se cerraban, tenía la sensación de que algo sin rostro estaba esperándome cuando se abrieran. También desarrollé una fobia extraña a los espejos. Durante las noches cubría todos los espejos de mi departamento con toallas porque tenía la sensación de que algo me observaba desde el otro lado. Varias veces desperté en la madrugada con la certeza de haber escuchado golpes viniendo desde el espejo del baño. Mi relación con Andrea se deterioró rápidamente. Ella no entendía por qué me había vuelto tan paranoico, por qué necesitaba dormir con todas las luces encendidas, por qué no podía quedarme solo en el departamento después de las 10 de la noche. «Sebastián, esto no puede seguir así», me dijo una noche, después de que yo hubiera tenido otro ataque de pánico. «Necesitas ayuda profesional. No puedes seguir viviendo con tanto miedo». Consulté con un psicólogo, después con un psiquiatra. Ambos llegaron a la misma conclusión. Había desarrollado un trastorno de estrés postraumático causado por una experiencia laboral traumática. Me recetaron más medicamentos y terapia cognitivo-conductual. La terapia me ayudó a funcionar durante el día, pero las noches seguían siendo un infierno, porque los fenómenos no habían terminado con mi renuncia al trabajo. Comenzaron a seguirme. El primer incidente ocurrió en mi nuevo departamento. Un monoambiente en el barrio de San Nicolás que había alquilado para empezar de nuevo. Era un edificio moderno, con buena iluminación y vecinos normales. Pensé que allí estaría seguro.
La primera noche en mi nuevo hogar, a las 2 de la madrugada exactamente, comenzaron los golpes. 3 golpes secos en la pared, 30 segundos de pausa, 3 golpes más. El mismo patrón que había escuchado en el edificio Mirador San Telmo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Salí corriendo del departamento y pasé el resto de la noche en el auto, estacionado en una calle bien iluminada. La segunda noche, los golpes vinieron acompañados de pasos en el pasillo. Pasos lentos y pesados que se detenían justo frente a mi puerta. La tercera noche escuché mi nombre siendo susurrado desde el otro lado de la puerta. Sebastián, abre, venimos por ti. Era la misma voz hueca que había escuchado en el 10º piso del edificio maldito. Esa noche llamé a Andrea desesperado. Por favor, ven, no puedo estar solo, están aquí, le supliqué por teléfono. ¿Quiénes están ahí, Sebastián? ¿De qué hablas? Las figuras sin rostro. Me siguieron. Saben dónde vivo. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Sebastián, creo que necesitas internarte voluntariamente. Esto ya no es normal. Colgó y no volvió a contestar mis llamadas. Durante las siguientes 2 semanas, los fenómenos se intensificaron. Los golpes ya no se limitaban a las 2 de la madrugada, ocurrían a cualquier hora del día y de la noche. Los pasos en el pasillo se multiplicaron, como si una multitud invisible recorriera constantemente el edificio. Lo peor eran las apariciones. Comencé a ver figuras sin rostro en los lugares más inesperados. En el supermercado, una mujer sin facciones observándome desde el pasillo de los lácteos. En el metro, un hombre sin rostro, sentado justo frente a mí, inmóvil durante todo el viaje. En la oficina, niños sin cara corriendo entre los escritorios mientras mis compañeros trabajaban normalmente, sin verlos. Me di cuenta de que yo era el único que podía verlos. Para el resto del mundo, esas figuras simplemente no existían. Consulté con un especialista en trastornos psiquiátricos. Me diagnosticó esquizofrenia de inicio tardío y me recomendó hospitalización inmediata. Las alucinaciones visuales y auditivas que describes son síntomas clásicos, me explicó. Con el tratamiento adecuado puedes llevar una vida normal. Pero yo sabía que no eran alucinaciones. Sabía que esas figuras eran reales, tan reales como las familias que habían huido del edificio Mirador San Telmo. Decidí investigar por mi cuenta. Pasé semanas en bibliotecas y archivos históricos, buscando información sobre el edificio Mirador San Telmo. Lo que descubrí superó mis peores expectativas. El edificio había sido construido en 1943 sobre los cimientos de una estructura anterior. Un hospital psiquiátrico que había funcionado entre 1890 y 1942. El Hospital San Martín para enfermos mentales había sido cerrado por las autoridades debido a denuncias de maltrato a los pacientes y experimentos médicos no autorizados. En los archivos encontré testimonios escalofriantes de enfermeros y médicos que habían trabajado en el hospital. Hablaban de tratamientos experimentales que incluían lobotomías sin anestesia, terapia de electroshock a voltajes letales y confinamiento prolongado en celdas de aislamiento. Pero lo más perturbador era un tratamiento llamado terapia de despersonalización. Según los documentos, el doctor Emilio Vázquez, director del hospital entre 1920 y 1942, creía que las enfermedades mentales podían curarse borrando la personalidad del paciente para reconstruirla desde cero. El procedimiento involucraba una combinación de drogas experimentales, hipnosis profunda y algo que describían como eliminación de la identidad facial. Los pacientes sometidos a este tratamiento perdían progresivamente la capacidad de reconocer rostros, incluyendo el suyo propio. En etapas avanzadas desarrollaban la alucinación de que ellos mismos y otras personas no tenían rostro. Muchos de estos pacientes murieron durante el tratamiento. Según los registros, sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el sótano del hospital, sin ceremonias religiosas ni identificación. Cuando el hospital fue demolido en 1942, los cuerpos nunca fueron exhumados. El edificio Mirador San Telmo fue construido directamente sobre esa fosa común. 47 pacientes habían muerto durante la terapia de despersonalización entre 1940 y 1942. Exactamente el mismo número de familias que habían huido del edificio en una sola noche. Pero la revelación más impactante llegó cuando encontré una fotografía del doctor Emilio Vázquez en los archivos del Ministerio de Salud. Era un hombre alto, vestido con traje oscuro, con manos inusualmente largas y pálidas. Era exactamente la misma figura que me había extendido la mano en el pasillo del 10º piso. Con esta información decidí hacer algo que probablemente fue la decisión más arriesgada de mi vida. Regresé al edificio Mirador San Telmo.
El edificio seguía cerrado con carteles de renovación en progreso pegados en las ventanas del primer piso, pero los carteles estaban descoloridos y rasgados, como si llevaran meses ahí. No había señales de actividad de construcción. Conseguí entrar por una ventana lateral que había quedado mal cerrada. El edificio estaba exactamente como lo recordaba, pero cubierto por una fina capa de polvo y abandono. Fui directamente a la portería y revisé los registros de inquilinos que habían quedado abandonados. 47 departamentos, 47 familias que habían vivido durante años encima de una fosa común sin saberlo. Bajé al sótano, algo que nunca había hecho durante mi tiempo como conserje. Era un espacio amplio, usado principalmente para almacenamiento y las instalaciones de agua y gas del edificio. En el rincón más alejado detrás de las calderas encontré una pared que parecía más nueva que el resto. La construcción era tosca, como si hubiera sido levantada apresuradamente para ocultar algo. Con una barra de hierro que encontré entre las herramientas de mantenimiento, logré abrir un agujero pequeño en esa pared. Del otro lado había un espacio vacío, como una habitación sellada. Dirigí la luz de mi linterna hacia el interior, y lo que vi me confirmó todas mis sospechas. Huesos. Docenas de esqueletos humanos dispuestos en el suelo, sin orden aparente, como si hubieran sido arrojados ahí sin ningún respeto. Algunos todavía tenían jirones de ropa hospitalaria adheridos a los huesos. Otros tenían placas metálicas oxidadas colgando de cadenas alrededor del cuello, con números grabados en lugar de nombres. Conté los esqueletos. 47. Mientras estaba ahí, arrodillado frente a esa fosa común improvisada, entendí por fin lo que había estado pasando. Los pacientes del doctor Vázquez habían muerto sin paz, sin dignidad, sin identidad. Habían sido enterrados como animales, sin ceremonia, sin reconocimiento de su humanidad. Durante más de 70 años, sus espíritus habían permanecido atrapados en ese lugar, esperando que alguien reconociera su existencia. Las familias del edificio habían estado viviendo literalmente sobre sus tumbas, absorbiendo gradualmente su trauma, su dolor, su desesperación. Y yo, como conserje nocturno, había sido el primero en establecer contacto real con ellos. Esa noche, mientras permanecía en el sótano frente a los restos de las víctimas del doctor Vázquez, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Saqué mi teléfono y llamé a las autoridades. No a la policía, sino directamente al Ministerio de Salud y a la Comisión de Derechos Humanos. Les conté todo: el hospital psiquiátrico, los experimentos, la fosa común, los 47 esqueletos. Les dije que tenía evidencia de crímenes de lesa humanidad que habían permanecido ocultos durante décadas. 2 días después, el edificio Mirador San Telmo fue acordonado por las fuerzas de seguridad. Un equipo de arqueólogos forenses y especialistas en derechos humanos comenzó la exhumación oficial de los restos. Los medios de comunicación cubrieron la historia durante semanas. Descubren fosa común en edificio porteño. Experimentos médicos ilegales en hospital psiquiátrico. 47 víctimas enterradas sin identificación. Pero ningún medio mencionó los fenómenos paranormales. Ningún periodista habló de las figuras sin rostro, de los golpes en las paredes, de las voces que llamaban en la oscuridad. Para el mundo oficial, todo se explicaba como una tragedia histórica que había sido descubierta por casualidad durante trabajos de renovación. Pero yo sabía la verdad, y las familias que habían huido también la sabían. Una semana después de que comenzara la exhumación, recibí una llamada de doña Carmen. Sebastián, me dijo con voz temblorosa pero aliviada, quería agradecerte. No sé cómo supiste lo que tenías que hacer, pero desde que comenzaron a sacar los cuerpos del sótano, los ruidos pararon. Puedo dormir tranquila por primera vez en meses. Otras familias me contactaron con testimonios similares. Los golpes habían cesado. Los pasos en los pasillos se habían detenido. Las figuras sin rostro habían desaparecido. Pero para mí, el calvario no había terminado completamente. Durante los siguientes meses, mientras los restos eran identificados y enterrados correctamente en cementerios oficiales, seguí viendo ocasionalmente a las figuras sin rostro. Pero ya no eran amenazantes. Ya no intentaban atraerme hacia ellos. Ahora aparecían brevemente como para despedirse. Una figura en una estación de metro que levantaba la mano en señal de agradecimiento antes de desaparecer. Un niño sin rostro en un parque que asentía con la cabeza y se desvanecía en el aire. La última aparición fue el día en que enterraron los últimos restos identificados. Estaba caminando por la calle Estados Unidos, pasando frente al terreno donde había estado el edificio Mirador San Telmo, cuando vi a toda la congregación de figuras sin rostro parada en la acera. 47 figuras, todas vestidas con ropa de hospital, todas inmóviles,
todas mirándome con esas superficies lisas donde deberían estar sus rostros. Pero esta vez no sentí miedo, sentí paz. Una por una comenzaron a desaparecer como si fueran hologramas que se desvanecían lentamente. Primero los niños, luego las mujeres, después los hombres. El último en desaparecer fue el doctor Vázquez, esa figura alta con traje oscuro que había atormentado mis pesadillas durante meses. Antes de desvanecerse completamente, inclinó la cabeza hacia mí en lo que interpreté como una disculpa. Y entonces todos se fueron. Nunca más volví a ver una figura sin rostro. Los golpes nocturnos cesaron por completo. Los pasos en los pasillos se detuvieron para siempre. Pero las consecuencias de esa experiencia me acompañarán de por vida. Ahora trabajo como investigador de fenómenos paranormales. Ayudo a familias que viven experiencias similares a la mía, que están siendo atormentadas por presencias que no pueden explicar. He descubierto que en muchos casos estos fenómenos tienen raíces históricas profundas, tragedias olvidadas, injusticias sin resolver, víctimas que murieron sin paz. Mi trabajo consiste en investigar esas historias, encontrar la verdad que está oculta y ayudar a que esas almas atrapadas encuentren finalmente el descanso que merecen, porque aprendí algo fundamental durante aquellos meses de terror. Los muertos no nos atormentan por malicia, nos atormentan porque necesitan que alguien recuerde su historia, que alguien reconozca su humanidad, que alguien les dé la dignidad que les fue negada en vida. El edificio Mirador San Telmo fue demolido completamente 6 meses después de la exhumación. En su lugar, las autoridades construyeron un pequeño memorial para las víctimas del doctor Vázquez. Una placa de bronce lista los nombres de las 47 personas que murieron durante los experimentos médicos ilegales. Cada año, el Día de los Muertos, voy a ese memorial y dejo 47 flores blancas. Una para cada alma que logró encontrar paz después de más de 70 años de sufrimiento. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles que rodean el memorial, juro que puedo escuchar susurros de agradecimiento. Porque en el fondo, todos necesitamos ser recordados. Todos necesitamos que alguien reconozca que existimos, que nuestro dolor importa, que nuestra historia merece ser contada. Los muertos no son diferentes a nosotros en eso. Esta experiencia me enseñó que el mundo está lleno de historias ocultas, de tragedias enterradas, de víctimas olvidadas que esperan que alguien escuche su llamado. Y a veces, ese llamado viene en forma de fenómenos que no podemos explicar con la ciencia convencional. Pero también me enseñó que el miedo, aunque natural, no debe paralizarnos. Que la curiosidad y la compasión pueden ser más poderosas que el terror, que investigar la verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de encontrar paz. Si has vivido algo similar, compártelo en los comentarios, pero ten cuidado al escribir sobre estos temas. A veces, hablar de estas experiencias puede abrir puertas que preferirías mantener cerradas. Dale like si te erizó la piel y suscríbete para más historias que te harán cuestionar la realidad. Porque tengo muchas más experiencias que contar, casos que he investigado, fenómenos que he presenciado. Y tal vez, solo tal vez, mi historia te ayude a entender que los monstruos reales no son los espíritus que nos visitan en la oscuridad. Los monstruos reales son las personas que cometen atrocidades y esperan que el tiempo las olvide. Pero los muertos tienen memoria. Y a veces encuentran formas de recordarnos que la justicia verdadera trasciende la tumba. Esta es la historia del edificio maldito de Buenos Aires. Una historia de 47 almas que esperaron 70 años para que alguien escuchara su grito silencioso. Y ahora tú también la conoces. No la olvides, porque ellos tampoco olvidan.